Shalom familia, gracias por unirse una vez más aquí a la Biblia en su contexto para seguir estudiando el libro de Éxodo. Wow familia, ya vamos avanzando bastante, ya se viene terminando el libro de Éxodo. Estamos cubriendo estas dos porciones, últimas porciones han sido muy interesantes familia, porque han estado hablando sobre estas últimas porciones con respecto al tabernáculo, al santuario. Hemos descubierto, recuerden que este estudio de las porciones semanales viene complementado con otro estudio que se llama eh, uy, Restaura el alma. Gracias, amor. Acá mi esposa me ayudó. Se me fui en blanco, familia. Se llama Restaura el alma, basado en Salmos 19, en el Salmo 19. Wow. Y que la verdad ha sido un desafío para cada uno de nosotros porque estamos tratando de comprender la esencia de los mandamientos. La esencia, como algo que se dio para la época que estaba el santuario en pie, cómo eso ahora puede aplicarse a nuestras vidas y tomar enseñanza y decir, wow, hay mucho que tenemos que aprender, mucho que hay que corregir en nuestras vidas. Así que los invito a que vean la serie que estamos comenzando, ya vamos por la tercera clase, en la Biblia en su contexto, el canal de YouTube. Pueden suscribirse al canal, darle me gusta y compartir los videos familia. Y además también en la cajita de descripciones les voy a dejar el enlace del último estudio que hicimos de Restaura el alma, porque la verdad, la ley de Dios es perfecta, restaura el alma y alegra el corazón. Así que tengan en mente eso, familia. Este estudio va a ser como un complemento a la clase que estuvimos viendo sobre restaura el alma, y el tema fue hacer que la lámpara encienda siempre. Y descubrimos algunas cositas, algunos detalles que la verdad han sido muy interesantes, que tienen que ver a nuestra forma de vida, a cómo nosotros vamos a darle una luz que ilumine a las naciones, pero también una luz que delante del Eterno sea agradable. Y recuerden, esta porción que empieza en Éxodo capítulo 27, verso 20, hasta el capítulo 30, verso 10, comienza, obviamente, continúa dando instrucciones con respecto a lo que es la construcción del tabernáculo, del santuario. Pero aquí ya son datos un poquito más técnicos, cuestiones más específicas, como por ejemplo, comenzamos con en el capítulo 27 con lo que es el verso 20, con lo que es el aceite, que donde se le pide al pueblo que traiga aceite puro de olivas para que en el templo se encienda la menorá de forma continua todos los días. Después continúa la porción hablando sobre la vestimenta sacerdotal, que hemos hecho un estudio el ciclo pasado, que se llama Las vestiduras sacerdotales y el Nuevo Testamento, que nos ayuda a comprender mucho sobre el contexto del Nuevo Testamento y que el vocabulario justamente de las vestimentas los podemos trazar al Nuevo Testamento. Entonces, también como asignación les dejo para complementar este estudio de este ciclo, el video, el enlace del estudio de las vestiduras sacerdotales y el Nuevo Testamento en la cajita de descripciones también va a estar disponible, así que los invito a que puedan complementar el estudio. Entonces, y sigue hablando, y después habla del incienso, termina hablando esta porción sobre el altar del incienso, que es la última instrucción que Dios da para terminar de construir el santuario. Recuerden que estas son instrucciones que se le dan a Moisés, que después Moisés, cuando descienda del monte, va a tener que decirle al pueblo de que tienen que construir un santuario. Y vimos qué importante es para nosotros estudiar el santuario y también desear, anhelar con nuestro corazón que pronto y en nuestros tiempos se levante el santuario. El Eterno permite que se levante el santuario, y también recuerden, el santuario es un lugar donde vamos a purificar nuestra alma y nuestra mente. No solamente llevar una ofrenda o ir a adorar a Dios, sino que va a ser un lugar en donde vamos a tener ese espacio sagrado en el cual vamos a poder purificar nuestros pensamientos y purificar nuestro corazón. Y teniendo esto en mente, quiero comenzar con esta porción. Ya cubrimos lo del aceite en el estudio de Restaura el Alma. En el último estudio hablamos sobre el aceite. Y en este estudio yo quiero enfocarme en algo que me llamó mucho la atención. Algo que se nombra en esta porción, en el cual cuando lo nombra, solamente nombra que se colocará en el pectoral del sumo sacerdote. No nos habla de la fabricación, no nos habla del material con el que fue construido, no nos habla qué es la escritura que dice,
y tampoco cómo funciona estos, podemos decir, utensilios o elementos que van por dentro del pectoral del sumo sacerdote. A ver, familia, ustedes acá me están diciendo, a ver los de internet, cómo es que se llama estos utensilios, estas cositas que van dentro del pectoral. A ver, acá dice Urim y Tumim. Muy bien, vamos a hablar sobre el Urim y Tumim. Y obviamente, mi hermana le decía Purim, dice acá, pero es el Urim y el Tumim. Vamos a hablar sobre este tema. A mí me llamó mucho la atención ver que dentro de las vestiduras del sacerdotal, y recuerden que en esta porción se habla mucho sobre cómo se confeccionaron, cómo tenían que confeccionar el efod, cómo tenían que confeccionar las vestiduras, las mantos, los colores, o sea, es muy técnico. Pero cuando habla del Urim y el Tumim, no hay datos técnicos. Hay algo bien interesante. Y yo no sé si ustedes se habrán preguntado para qué servía esto. ¿Cuál era la función? Es más, muchas veces hemos entendido que el Urim y Tumim eran como una especie de amuletos o de agüeros, como podríamos decir, en los cuales se echaba la suerte en una decisión difícil o en una petición y era sí o no. Ok, yo quiero desafiar ese pensamiento. Yo quiero ir más allá. O sea, eso es lo que nosotros, en nuestra forma de entender las escrituras, hemos comprendido que como que el Urim y el Tumim eran como una especie de amuleto que servían como para adivinar el futuro y la respuesta era sí y no. Y habíamos escuchado y hemos escuchado que dicen que era una piedrecita blanca y una piedra negra. Ok, ¿saben qué? Quiero desafiar eso. Quiero ir un poco más allá. Quiero ir un poco más allá de lo que nosotros creemos o entendemos. Y quiero animarnos a que profundicemos juntos y podamos ver, primero, tratar de comprender qué es esto. Los sabios de Israel, hasta los sabios de Israel dicen que el Urim y el Tumim eran un gran misterio. Por ejemplo, Rambam, que es uno de los sabios de Israel, él, cuando habla del Urim y el Tumim, él termina su comentario con una frase del rabí Abraham que dice que este tema del Urim y Tumim es un gran misterio. Entonces, obviamente va a haber muchas cosas que no vamos a comprender o hay muchas cosas que vamos a tener como ciertos huequitos en la información, pero lo interesante es tratar de entender cómo se comprende dentro del mundo hebreo qué era el Urim y el Tumim y tratar de entender cuál es la esencia de esto, por qué eran tan importantes, por qué se colocaron detrás del efod y qué podemos aprender nosotros de eso. Recuerden, tenemos que conocer eh, tenemos que para conocer nosotros, tratar de entender lo que es la esencia del mandamiento, que es algo que no va a pasar de moda. Quizás esto aplicaba en la época del santuario, pero hay una esencia, ya algo que podemos tomar y traer a nuestras vidas. Entonces ese va a ser el desafío, familia, de cada una de las porciones que estemos cubriendo. Tratar de entender las esencias de lo que se está hablando en la porción y cómo eso aplicarlo a nuestras vidas. Y vamos a ver que hay muchos temas, pero hoy quiero enfocarme en el Urim y en el Tumim. Entonces, para empezar, quiero que leamos el capítulo 28, verso 30. Y quiero invitar a mi hermana Silvia que lo pueda leer. Amén. Ven, mi hermana. Sí, amén. Y pondrán en el pectoral de juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Yahweh. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Yahweh. Amén, mi hermana. Muchísimas gracias. Miren lo que dice. Dice, y pondrás en el pectoral del juicio. Tengan en mente esta palabra, juicio. Pondrán el Urim y el Tumim. Y dice que esto va a estar cerca del corazón de Aarón y que, ¿para qué dice? Y llevará siempre a Aarón el qué? El juicio. Ok.
Por lo que puedo entender, de acuerdo a lo que nos está mencionando Éxodo capítulo 28-30, es que este utensilio que va puesto dentro del efod, detrás del pectoral de las 12 piedras, es para juicio. Ok, entonces esto descarta el pensamiento de que es algo para agüero o algo como un amuleto para adivinar el futuro o echar suertes, ¿ok? Pero quiero desafiar este pensamiento porque también quiero saber de dónde viene este pensamiento de que esto era para echar suertes y para que de alguna forma tomarlo como considerarlo, porque es como lo consideramos nosotros realmente, como algo que era como un amuleto, ¿ok? Entonces quiero que vayamos al contexto cultural. Esta información que les voy a compartir proviene del contexto cultural de John Walton sobre el Antiguo Testamento y habla Urim y Tumim. A diferencia de la mayoría de los demás objetos de este pasaje, no se menciona la fabricación del Urim y el Tumim. Vemos que no se menciona, sino que simplemente dice que estarán en el pectoral del juicio. Esto sugiere que ya estaban en uso antes de esa época y que entonces eran guardados en el pectoral y usados por el sumo sacerdote. Esto lo vamos a ver en Levítico capítulo 8:8 y Deuteronomio 33:8, que dice que Moisés coloca estos utensilios, el Urim y el Tumim, en el pectoral, en el efod. Bien, tomen nota de los versos para que después vayan y validen. En las escrituras no se encuentra una descripción de este objeto, aunque tradiciones helenísticas y de periodos posteriores sugieren que serían piezas de prueba de los juegos cuya apariencia y presentación al ser echados como dados indicarían la voluntad de Dios. Vamos a ir a Números capítulo 27, verso 21 y a Samuel y Primera de Samuel 28:6. Así que vamos a ir a Números 27 y quiero invitar a la familia Pelo que pueda leerlo. Vamos a ir a Números, capítulo 27, verso 21. Amén. Cuando se necesite dirección del Señor, Josué se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien usará el Urim, uno de los sorteos sagrados que se hacen ante el Señor, para determinar su voluntad. De esta manera, Josué y el resto de la comunidad de Israel decidirán todo lo que deben hacer. Amén. Amén. Miren lo que dice. Otra vez, miren cómo acá lo define al Urim. Acá no está hablando de Tumim, sino que está hablando del Urim. Interesante, ¿no? Y dice, se lo pondrán delante del sacerdote Eleazar y consultarán por el juicio, dice, del Urim. No hablan de Tumim, delante de Adonai. Ok. Y dice que todos los hijos de Israel sabrán cuál es la voluntad de el Eterno. Ok, tengamos en mente eso. Estamos hablando que esto podría ser que esto tenga que ver con algo legal, con una cuestión legal. Vamos a Primera de Samuel. Vamos a ir a Primera de Samuel. Alba, si lo puedes leer, ya que estabas ahí con el micrófono. Primera de Samuel, vamos a ir, ya les digo el capítulo, para ver que me ubique aquí. Primera de Samuel, capítulo 28, verso 6. Sí, 28 por eso 6. Entonces le preguntó el Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Amén. Amén. Miren, en la versión que en la Reina Valera dice que quien consulta a Adonai, ¿quién fue? El rey Saúl. Y esto tengan en mente, porque y esto es algo que nos tenemos que preguntar, ¿quiénes usaban o quiénes tenían acceso a el Urim y el Tumim? Y acá podemos preguntarnos, ¿quiénes era? ¿Era todo el pueblo? ¿Todo el pueblo podía ir por cualquier cuestión y presentarse al sumo sacerdote y decirle, tengo tal pregunta para el Urim y el Tumim?
No sé, vamos a investigarlo. Acá dice que consultó Saúl, el rey Saúl consultó a Adonai y que Adonai no le habló ni por sueño ni por Urim. ¿Y el Tumim? ¿Dónde está el Tumim? Oh, estos son pequeños detalles que me llamaron la atención. Ok, entonces vamos a volver al contexto cultural. Gracias, Alba. Entonces, vemos que son utensilios usados por Dios, vemos que es usado para consulta, y miren lo que dice el comentario. Dice, no se les atribuye ningún elemento negativo al Urim y a Tumim, como otras prácticas adivinatorias, y nunca se les menciona en pasajes que describen un culto o ritual no israelita. Ok, miren, ¿qué está haciendo el comentarista? Está comparando con el antiguo Medio Oriente. En el antiguo Medio Oriente, todas las culturas en sus religiones, por lo que nos da a entender, tenían objetos que servían para la adivinación. Ok, y miren lo que dice. Este pensamiento de que el Urim y el Turim servían para adivinación viene de un periodo posterior al primer templo, segundo templo y primer siglo. Si estamos hablando de la época helenista, ya primer siglo hacia segundo y tercer siglo, en donde el judaísmo empezó a mezclarse con el pensamiento greco-romano. Entonces, vemos que esto empieza como a redefinirse lo que es el Urim y el Turim, a partir del Tumim, perdón, a partir de vivencias de las personas que están tratando de entenderlo. Pero es interesante porque vemos que cuando se usa, está hablando solamente del Urim, no está hablando del Tumim. Y miren lo que dice el comentario. Cuando nosotros leemos y buscamos donde se habla de Urim y Tumim, nunca está relacionado con cosas negativas ni positivas. No está relacionado con rituales, ni menos rituales que tengan que ver con cosas que no son israelitas. Sin embargo, la práctica de plantear cuestiones por sí o por no a los dioses, preguntar a los oráculos, era conocido por todo el antiguo cercano oriente. En particular, interés con los textos Talmud babilónicos que preservan la respuesta a muchas preguntas a oráculos. Las piedras positivas o negativas que se que se suponían eran las brillantes y las opacas. Miren, entonces ahora tengan esto en mente, familia. Porque nosotros siempre hemos entendido que estas piedrecitas eran una blanca y otra negra. Tengamos en mente eso. Eran usadas también ampliamente en Mesopotamia, en un procedimiento llamado seformancia. En un texto asirio, el alabastro y la hematita son mencionados específicamente. Eran plantada una pregunta por sí o por no y entonces extraían una piedra. Debía sacarse 3 veces consecutiva la misma piedra para que la respuesta fuera confirmada. Urim es la palabra hebrea para luces y por lo tanto, lógicamente sería asociada con las piedras brillantes o blancas. Un estudio reciente ha señalado que la hematita, debido a su uso para pesos y sellos, era llamada piedra de la verdad. En sumerio, la palabra hebrea tumim podría también tener este significado similar. Ok, miren entonces de dónde proviene nuestra forma de entender qué es el Urim y el Tumim. Ahora yo quiero que desafiemos este comentario, que desafiemos nuestra mente y que vayamos un poco más allá. Vamos a investigar, de acuerdo a los sabios de Israel, qué nos comentan sobre esto. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la función? Si realmente es como nosotros creíamos, que era que el sumo sacerdote se le hacía una pregunta y se le consultaba a Dios y metía la mano detrás del efod y si sacaba la piedra negra era negativo y si la piedra blanca era positivo. Vamos a investigar esto y también a ver qué podemos aprender para traer, como hemos aprendido con mi esposa, a tener una Torah en primera persona. ¿Cómo ahora esto va a aplicar a nuestra vida, como dice mi hermana Rosario? ¿Cómo esto, tráigamelo a estos tiempos? Bueno, vamos a tratar de entenderlo. Así que es interesante. Entonces vamos a ir un poquito más allá y quiero que veamos sobre algunos comentarios sobre algunos de los sabios.
Al principio había comentado sobre lo que dijo Rambam sobre esta pieza, y Rambam lo único que hace es tomar distintos comentarios de distintos rabinos y solo los pone sobre la mesa. Y él comparte una conclusión, que esto es un gran misterio. ¿Por qué es un gran misterio? Porque primero no se sabe de dónde provino. Porque no se dice, ¿no?, que el artesano tal o se mandó a hacer el tumim y el urim de estas piedras y les puso estos grabados y funcionaba de esta forma. No, solo dice que Moisés los colocó dentro del efod del sumo sacerdote. Ok. Lo que dice Rambam es un gran misterio. Es más, Rambam dice que el tumim y el urim no se usó en el segundo templo, solamente en el primero. Entonces, es un gran misterio. Si era un gran misterio para ellos, ¿cuánto más para nosotros? Pero, mientras el Eterno nos permita, vamos a tratar de ir comprendiendo y tratar de entender qué es lo que podemos aprender de esto y qué es lo que ellos, en su sabiduría, pueden comprender y esto traerlo a nuestras vidas. Ya sabemos que era muy común, por el contexto cultural, que se hicieran estas prácticas de consulta, pero vemos que hay un gran precedente contracultural, porque en las otras eran por cuestiones de positivo o negativo, o sea, era adivinación. Mientras que acá, cuando leemos en las escrituras sobre el Urim y el Tumim, no está hablando de que está hablando de adivinación, sino que es juicio. Tiene que ver con algo legal. Entonces, quiero que leamos y que veamos lo que dice Rashi, este sabio de Israel, que dice lo siguiente. Dice, el Urim y el Tumim. Esto era una inscripción del nombre propio de Dios que se colocaba entre los pliegos, es decir, las dos piezas que forman la parte delantera y trasera del pectoral, a través del cual el pectoral dejó dejó claras sus declaraciones. Literalmente, iluminó sus palabras de luz, siendo esta una alusión. Se está hablando de que lo que decía el comentarista, el Urim. El Urim tiene que ver con luz, porque el Urim, digamos, la raíz de la palabra Urim es la palabra Or, que significa luz. Entonces tenemos el Urim que representa luz, literalmente luz, siendo esta una alusión y su promesa verdaderas. Ahora después tenemos Tumim, que significa, puede decir, como decía el comentarista, verdadero, pero también que sus promesas son verdaderas. Y esto vamos a tener más información en el Tratado Yomá, capítulo 73, B, A y B, que en el A y el B se habla, y estos son comentarios de la Mishnah. En el segundo templo, ciertamente estaba el pectoral, aunque faltaban otros objetos empleados en el servicio del templo. Y les pregunto, ¿cuál es otro de los objetos que faltaba en el segundo templo? El Urim y Turim. ¿Y qué más faltaba, familia? A ver los de internet también. ¿Qué más faltaba? El arca. El arca. Muy bien, acá nuestros hermanos en internet correctamente han respondido a la pregunta de que faltaba el arca. En el segundo templo, entonces, ok, segundo templo. Falta el arca, falta el Urim y el Turim. ¿Será posible que cuando aparezca el arca aparezca el Urim y el Turim? ¿Tumim? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Wow. Y vamos a ver para qué servía esto y por qué también tiene que ser importante que aparezca el Tumim y el Urim. ¿Ok? Entonces, vamos a volver al comentario de Rashi. Rashi dice que faltaban elementos y obviamente era el arca y el Urim y el Tumim. Porque era imposible que en el segundo templo ciertamente estaba el pectoral, aunque faltaban otros objetos empleados en el servicio del templo. Porque era imposible que el sumo sacerdote le faltara una vestidura. Pero ese nombre divino no estaba dentro de ella. Fue a causa de las inscripciones que constituía el Urim y el Tumim, y que le permitía tomar decisiones. Miren lo que entiende Rashi, permitía tomar decisiones que se le llamó juicio, como está dicho en Números capítulos 27-21, y preguntarán por él mediante el juicio del Urim. Números 27-21. Ok, miren lo que dice Rashi. Y acá nos está confirmando lo que Rambam también decía, de que en el segundo templo no estaba el Urim y el Tumim. Faltaba el arca.
O sea que quiere decir que desde la época de Esdras y Nehemías hasta el primer siglo, años 70 de destrucción del templo, no se podía acudir a conocer el juicio de Dios. Porque eso es el funcionamiento, por lo que vamos entendiendo, ¿ok? Miren lo que dice también Rashi. Y Aarón soportará el juicio de los hijos de Israel, el objeto por medio del cual son juzgados y amonestados si deben hacer una cosa en particular o si no deben hacerlo. Okay, miren lo que está diciendo Rashi. Entiende que cuando dice que el juicio, ok, esto tiene que ver con qué? Juicio. El sumo sacerdote, ¿qué posición ocupaba dentro de la Corte Suprema de Israel? A ver, familia, los que han estudiado junto con nosotros el templo. El sumo sacerdote, muy bien, a ver qué dicen acá los hermanos de Coso. Era un mediador, sí, pero dentro del cuerpo legal. Muy bien, acá nuestra hermana Rosario ha hecho bien la tarea. El sumo sacerdote era el presidente del Gran Sanedrín, el cual cuando había una situación difícil, él era el que consultaba delante de Adonai y él desempataba en caso de haber empate en una votación en cuanto a las decisiones que tomaba el Gran Sanedrín. Ahora, pregunta, ¿cuáles eran las decisiones que tomaba el Gran Sanedrín? Eran con cuestiones al servicio del templo, eran por cuestiones de herejía, eran por cuestiones que podían traer caos al servicio del templo, ¿ok? Entonces, exactamente, las penas capitales. Los casos más difíciles eran, de alguna forma, juzgados por el Gran Sanedrín. Y el sumo sacerdote era el que, digamos, si estaba funcionando perfectamente el Gran Sanedrín, era el presidente, quien desempataba. Sí, era el más importante, era el presidente. Y él es el que tenía la última palabra, pero él primero tenía que ir y consultar con Adonai. Ok, entonces vemos que el Urim no solo lo usaba el rey, sino que también podía ser usado por el sacerdote para consultar a Dios. Ok, muy bien familia, muy bien. Ok, entonces esto es bien interesante. Pero Rashi hace un comentario el cual nos está derivando a que vayamos a ver los comentarios de la Mishnah que hablan justamente sobre el Urim y el Tumim en el Tratado Yomá. Y vamos a ir al Tratado Yomá del Talmud. Recuerden, el Talmud son comentarios de lo que está escrito en la Mishnah. ¿Okay? Y la Mishnah es el servicio del templo. Nos describe cómo funciona el templo, nos da más información que complementa lo que está escrito en la Biblia. La Mishnah es, de alguna forma, documentos legales, documentos de testigos, que eran los sacerdotes que oficiaban en el templo, los cuales redactan en documentos, tratados, para dejar asentado todo el protocolo, para que podamos conocer todo el protocolo y que nada se nos pase por alto. Obviamente, acá a niveles académicos, la Mishnah es un documento que es de, podemos decir, de primario, de primer grado de consulta, ya que fue escrito por testigos oculares, por testigos que estaban sirviendo en el templo y ellos escribieron todo el documento. Entonces, después viene lo que se conoce como el Talmud, que son las explicaciones de lo que sucede en la Mishnah. Entonces vamos a ver lo que dice el Talmud con respecto a esto, que nos va a ayudar a entender para qué sirve y cómo funcionaba el Urim y el Tamim, y el Urim y el Tumim. Ok, siempre me confundo con el Tumim, familia. Bien, vamos a ver lo que dice el Tratado Yomá 73a, dice. Los sabios enseñaron cómo se consulta el Urim y el Betumim. O sea, hasta yo creo que todos nos preguntamos cómo se consulta, cómo era esto de la consulta. Dice, el que pregunta está de pie con el rostro hacia el que se le pregunta, es decir, el sumo sacerdote, o el sacerdote ungido para la guerra. Ok, miren, dentro del servicio sacerdocial estaba el sumo sacerdote y después había un sacerdote que acompañaba a las guerras, que apoyaba, daba el apoyo, podemos decir, espiritual a las milicias de Israel y
obviamente era el que en la situación de guerra, por ejemplo, en el campo de batalla, y había que hacer una consulta porque no se sabía qué iba a pasar, en vez de ir al sumo sacerdote, volver a Jerusalén y visitar al sumo sacerdote, y acudían a este sacerdote de la guerra, sacerdote que acompañaba a las tropas, a las milicias de Israel, que aún hoy, algo que sucede dentro del IDF, de las Fuerzas de Defensa de Israel, aún hay, no un sacerdote, pero sí hay rabinos que van junto con un rollo de Torá a la guerra. Viene de aquí, viene miren de dónde viene, del punto del antiguo Israel se está tomando esto y aún hoy el ejército de Israel tiene este mismo sistema, en donde tienen la ayuda espiritual que van acompañados de un rabino y un rollo de la Torá. Un Sefer Torá acompaña a cada batallón. ¡Wow! Increíble. Entonces, ¿quién es el que escucha y va a consultar con Dios? ¿Va a ser el sumo sacerdote o el sacerdote de la guerra? Y aquel a quien se le pregunta, el sumo sacerdote, vuelve su rostro hacia la presencia divina, es decir, el Urim Betumim, en el que se encuentra el nombre explícito de Dios, inclinando su cabeza hacia abajo, hacia ella. O sea, miren lo que es, qué es lo que está diciendo el Tratado Yomá 73a. ¿Cómo se consulta el Urim Betumim? La persona que está consultando va a consultarle a quién, al sumo sacerdote o el sacerdote de la guerra. ¿Y qué es lo que hace ahora el sumo sacerdote? Escucha la consulta y él baja su vista, se da la vuelta y mira hacia la presencia divina. O sea que si están en la guerra tienen que mirar hacia Jerusalén, hacia el templo, y si están en el templo tienen que mirar hacia el lugar santo. Recuerden que en el lugar santo es donde la presencia dice que va a ser el punto de encuentro entre Moisés y Dios para que él pueda hablar con él. Es el punto de visita. La menora, ¿qué representaba? La presencia de Dios. ¿Y dónde estaba? ¿En el lugar santísimo o en el lugar santo? El lugar santo. Entonces, hacia ese lugar se miraba. Entonces, ¿qué hace? Dice que el sumo sacerdote baja su mirada y baja su mirada hacia las dos estas dos, podemos decir, vamos a decirle piedrecita, estos dos objetos, en los cuales estaba grabado el nombre literal de Adonai. El nombre de Dios estaba escrito en estas dos piedras o en estos dos utensilios. No quiero catalogarlo ni de piedras ni metálico, no. En estos objetos estaba el nombre de Dios. Miren lo que dice. El que pregunta, dice una pregunta. Por ejemplo, perseguiré a esta tropa. Y eso lo vamos a ver en 1 Samuel 38. Ok. Sacerdote de guerra, sumo sacerdote. Nos está dejando saber sin decirnos quiénes van a consultar. Y por lo general es el rey, como lo habíamos leído en 1 Samuel, que Saúl había ido a consultar a Dios y Dios no le habló ni siquiera por Urim. Entonces vemos que una de las preguntas era, ¿perseguiré a esta tropa? Y el que se le pregunta, le responde según la respuesta que recibe y dice, por ejemplo, si dice Dios, sube y triunfa. Rabí Yehudá dice, no necesita decir las palabras. Así dice Dios. Más bien, basta con transmitir el contenido de la respuesta y decir, sube y triunfa, ya que obviamente solo está repitiendo lo que le dijeron. Ok, o sea, vemos que ahora el Urim y el Tumim no es una respuesta de sí o no, sino que es una respuesta contundente, una respuesta que el sumo sacerdote entiende y da el mensaje como mediador y dice, ve y triunfa, sube y triunfa. O sea, no le está diciendo, perseguiré a esta tropa, sí o no. No, si directamente le está diciendo, sube y triunfa. Okay, o sea que la respuesta es más que un sí o que un no. Ya que obviamente, como dice aquí, solamente él está, el sumo sacerdote o el sacerdote de guerra está como mediador, está como mensajero, está transmitiendo el mensaje. No se pregunta en voz alta, miren lo que dice, no se pregunta en voz alta, como está dicho. Y se presentará ante él, sacerdote Eleazar, quien preguntará por él por el juicio del Urim, números 27-21. Lo que implica que la pregunta es para ser audible solo para la persona que pregunta y no debe pensar
su pregunta en su corazón, sino que enunciarla, como está dicho. Y quien preguntará por él por el juicio del Urim delante de Dios, Números 27-21. E inmediatamente después dice, por su boca. Todo esto está en Números 27-21. Más bien, ¿cómo preguntará? Debe hacerlo de manera similar a la forma en la que Ana habló en su oración, como está escrito. Y Ana habló en su corazón, solo sus labios se movían, pero su voz no se oía. 1 Samuel 1:13. Lo que indica que ella enunció las palabras, pero habló en voz tan baja que nadie más pudo oírla. Recuerden que en el caso de Ana, ¿qué sucedió? Cuando la escucha el sumo sacerdote Elí, ¿qué pensó? Estaba ebria. O sea, era algo que, miren, wow, y esto tiene que, miren, la persona que va a consultar tiene que hablar de la misma forma que habló Ana, una forma que, miren, el sumo sacerdote, y vemos que Elí de alguna forma no estaba en condiciones, él entendió que estaba borracha, pero ella estaba, ¿qué? Clamando a Dios por un hijo. Entonces, miren lo que demanda también para el sumo sacerdote o este sacerdote de guerra, que tenga realmente una conexión divina con Dios y que realmente él esté, podemos decir, completo, perfecto, que sea ritualmente puro y moralmente puro, en el cual él tenga el oído sensible para poder entender la consulta y el sumo sacerdote trasladar esa consulta al Eterno para que responda por el Urim y el Tumim. ¿Ok? Es algo bien interesante. Y dice que se le hacía una consulta. Era solo una consulta y había una respuesta concisa de parte de Dios. Pero si el asunto es urgente y requiere hacer dos preguntas simultáneas, en el caso de una guerra es vida o muerte, no habiendo tiempo para seguir el protocolo habitual, se puede hacer ambas preguntas simultáneamente y se le responde respecto de las dos preguntas juntas. Como está dicho, y David preguntó a Dios diciendo, ¿perseguiré a estas tropas? ¿Los alcanzaré? Y él respondió, persigue, porque de cierto los alcanzarás y de cierto los rescatarás. Miren lo que le respondía el Urim. No era sí y sí, sino alcánzalos y ciertamente los rescatarás. O sea, está dando una respuesta concisa. 1 Samuel 38. Vamos a ver qué más sigue diciendo. Él ahora es el Tratado Tamid 23b, dice, la Gemara señala la confiabilidad del Urim Betumim. O sea, acá están hablando sobre el peso que tiene, podemos decir, la respuesta que da el Urim Betumim. Aunque un decreto de un profeta puede retractarse, como a veces una terrible profecía se declara como una advertencia y no se cumple, un decreto del Urim Betumim no puede retractarse. Miren la diferencia con un profeta y la respuesta del Urim Betumim. El profeta, ¿cuál es la función? De que si el pueblo se desvía, el profeta viene con palabras de exhortación, de amonestación y les hace recuerdo, hey, vuelvan al pacto, porque si no vienen las maldiciones por quebrar el pacto. Y si el pueblo hace caso, entonces el pueblo se aleja de las maldiciones. No se cumple esa parte de la profecía. Siempre y cuando el pueblo, ¿qué? Escuche la voz del profeta. Pero cuando se consulta el Urim Betumim, los sabios dicen que esa palabra no puede cambiar. El decreto que haya dado Dios no se puede cambiar. Vamos a ver qué más dice. Como a veces me perdí. Como una advertencia y no se cumple. Un decreto del Urim Betumim no puede retratarse, como está dicho, por el juicio del Urim. Cuando dice juicio, entonces tiene una carga legal fuerte. Una carga legal que cuando Dios habla, punto, es lo que Dios dice. Sube o no sube, conquista, no conquista. O sea, Dios es el que habla y eso no hay forma de cambiarlo. El uso del término sentencia sugiere que el decreto es tan definitivo como una decisión judicial. Wow, o sea, que ir y consultar el Urim y el Betumim tiene que ver con cuestiones legales. ¿Por qué se llama Urim Betumim? Urim
que se basa en la palabra or, luz. Se llama así porque ilumina y explica sus palabras. Tumim, que se basa en la palabra tam, que podemos decir completo, perfecto, es porque cumple sus palabras, las cuales siempre se hacen realidad. ¡Wow! Esto es increíble, porque ahora vemos que Urim y Betumim no es algo que tiene que ver con un amuleto, sino que lo que cuentan los sabios es que cuando se consultaba el Urim y el Betumim, el Urim hacía que las piedras del efod empezaran a brillar. Y cuando brillaron, recuerden que las piedras del efod estaban escritos por detrás los nombres de cada una de las tribus. Entonces, cuando se iluminaba el efod, las piedras empezaban a destellar una letra. Entonces, el sumo sacerdote tenía que tener la capacidad de leer esas letras y transmitir el mensaje que daba correcto de esas letras. Un gran misterio cómo eso funcionaba. Pero vemos que era la forma como se daba a conocer el mensaje que daba el Urim Betumim. Y esto es algo que a mí me llamó mucho la atención. Porque entonces lo que está hablando aquí es que se iba a consultar a Dios por una decisión difícil, por una cuestión judicial. Y por lo general, cuando vemos los textos bíblicos que hablan sobre consulta a Dios, tienen que ver con qué? Con lo que es la guerra. Si vamos a conquistar, no vamos a conquistar. Decisiones difíciles, como por ejemplo Samuel, ¿vas a quitar el reino no de mí? Y el Eterno, Saúl, perdón, y Saúl no le contestó Dios. O sea que eran cuestiones de vida o muerte, cuestiones de resolución difícil que solo Dios podía traer una solución, podía traer una recomendación, un consejo. Más que un consejo, dicen los sabios que era un decreto real que no se puede cambiar, ¿ok? Entonces, de acuerdo a lo que leemos en el Tratado Yoma, entendemos que ahora el Urim y el Tumim no era una cuestión de adivinación de sí o por no, sino que era una cuestión de que se consultaba, Dios daba una respuesta concisa, un decreto que se debía cumplir, y no solo eso, sino que eso se conoce como el acto de consultar a Dios. Entonces este vocabulario, cuando lo empezamos a trazar en la Biblia, nos damos cuenta que cuando se habla de consultar a Dios, es igual que ir y pedir que se consulte a través de él, Urim Betumim, ¿ok? Y vamos a ver algunas evidencias bíblicas de eso. Vamos a ir al libro de Jueces. Vamos a ir al libro de Jueces, y esto es bien interesante porque acá está el vocabulario, Jueces 1, del verso 1 al 2. Y quiero invitar a mi hermana Verónica Ríos que pueda leerlo. Jueces, capítulo 1, del verso 1 al 2. No se podía abrir el Ok, mi micrófono. hermana, a ver si. Jueces 1, 1, 1 al 2. ajá. Ok. Dice así, dice, después de la muerte de Josué, los hijos de Israel preguntaron a Adonai, ¿quién subiría por nosotros para pelear contra los kenanitas? Adonai dijo, ya Judá subirá, y yo he entregado la tierra a él. Amén. Miren lo que dice. Gracias, mi hermana. Amén. Miren lo que dice Jueces, capítulo 1, 2. Dice, ahora, el pueblo de Israel, recuerden que ya acá muere, nos pone en contexto que muere Josué. Ahora, el pueblo le consulta a Dios, ¿quién subirá por nosotros para pelear con los cananeos? ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Judá subirá. Cuando vemos esto, quiere decir que en este momento, Israel, el pueblo, podremos decir, los líderes del pueblo consultan a Dios y el sumo sacerdote les da esta respuesta. ¿A través de qué? Ahora sabemos el contexto que es con el Urim y el Betumim. ¿Ok? Miren, y era una cuestión aquí de guerra. ¿Quién subirá por nosotros contra Canaán? Ok, es interesante, tengan en mente eso. Vamos ahora a Jueces. Vamos a ir a Jueces, capítulo 20,
del verso 27 al 28 y quiero invitar a mi hermana Daisy León que lo pueda leer. Buenas tardes. Me dices que es Jueces 20 del versículo, ¿qué? Perdóname. Del versículo 27 al 28. Ok, dice, y los hijos de Israel preguntaron a Yahweh, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Y Yahweh dijo, subid porque mañana yo os los entregaré. Amén. Miren qué interesante. ¿A quién consultaron? A Adonai. ¿A quién entonces? ¿Dónde fueron a consultar? A Eleazar, el hijo de Aarón, que estaba ministrando delante del arca. ¿Ok? O sea que aquí también vemos que en el contexto, conociendo ahora cómo se usa el Urim Betumim, se usaba para consultar a Dios. Y otra vez, ¿por qué se estaba consultando? Por una cuestión de guerra. Vamos a subir en contra de nuestros hermanos, tener un problema de familia. Y el Eterno dice, suba. Hay que leer toda la historia después, pero es interesante. Y vamos a leer ahora Primera de Samuel. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 10, verso 19 al 20. Quiero invitar a mi hermana Ofelia Lidia que lo pueda leer. 19 al 22. Sí, gracias, Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, mi hermano. 19 al 22. A ver, ya está aquí. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante del Eterno por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, fue tomada la tribu de la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron, pues, otra vez al Eterno, si aún no había venido allí aquel varón, y respondió el Eterno, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Ok, Amén. muchísimas gracias, mi hermana. Ok, ¿qué es lo Gracias. que hizo Samuel? Samuel, recuerden, era profeta y sumo sacerdote. ¿Qué es lo que hizo? Consultó a Adonai. ¿Y por medio de qué consultó? Urim Betumim. Y la respuesta fue, sí, está y está escondido. O sea, no fue una respuesta sí, sí o no, sino sí, está y está escondido y en dónde está escondido. Sabemos que ahora el Urim y Betumim es una cuestión de una respuesta concisa, una respuesta que tiene que ver con un decreto legal y que se tiene que obedecer. Dios habló a través del Urim Betumim, punto, se obedece. No hay nada que hacerle. Si el Eterno dice sí, suban y conquista, vamos y peleamos. Y si dice no, no hay que subir, no hay que subir. Porque ya Dios dio su última palabra y dio la sentencia final de un problema que los sabios no pudieron dirimir. Por eso se consultaba a Dios. ¿Ok? Y esto es bien interesante. Porque vemos entonces quiénes consultan. Los líderes de Israel, cuando no había reyes. Después ya recuerdan, el rey de Israel es el representante del pueblo en las cuestiones civiles. Entonces, quien tiene acceso al Urim Betumim es el rey. El rey puede consultar. Obviamente esto nos está dando una idea de qué tipo de consultas se podían hacer. Y como estamos viendo, siempre está hablando cuando se le consulta a Dios, son por cuestiones decisivas, por cuestiones que van a, podemos decir, impactar en toda la nación, en todo el pueblo. Escoger un rey, ir a la guerra o no ir a la guerra, qué hacer en una ocasión particular de una herejía o algo que no tiene solución, que puede traer caos al pueblo. Todo eso se consultaba vía el Urim Betumim. ¿Ok? Ahora es interesante ver que los sabios dicen que en el segundo templo no estaba funcionando. ¿Y por qué dicen esto? Entonces vamos a validar eso también, familia. Vamos a ver qué dicen, vamos a ver qué dicen, vamos a ver qué dicen con respecto a este tema. Porque es bien interesante. Y esta es otra pregunta que se nos surge ahora. ¿Por qué se dejó de usar? ¿Y por qué en el primer siglo no estaba? Y miren lo que dicen
los sabios con respecto a cuándo se deja de usar. Según la tradición judía, el uso del Urim Betumim cesó cuando el ejército babilónico mandado por el rey Nabucodonosor desolaron Jerusalén y destruyeron el templo en el año 607 antes de la era común. Y esto lo vamos a encontrar en el Talmud de Babilonia, en el Tratado Sotá 48b7. Esta opinión se apoya en las referencias que respecto al Urim y al Tumim se hacen en los libros de Esdras y Nehemías. Y si bien no hay prueba escrita alguna de que se usaron en la época de estos profetas, la Biblia no vuelve a hacer referencia a estos objetos sagrados. O sea que vemos por qué los sabios entienden que en el segundo templo no se usó ni tampoco en el primer siglo, es porque la Biblia nunca más habló sobre lo que era el Urim y el Betumim. Nunca más hizo mención, nunca más se hizo o el comentario de que se consultó. Es interesante. Entonces podemos entender que juntamente es muy posible que el arca junto con el Urim Betumim hayan sido ocultos, porque nunca más se volvió a hablar. ¿Y en base a qué lo dicen? A lo que menciona Esdras y Nehemías. Y es interesante lo que ellos dicen. Vamos a ir a Esdras capítulo 2, versos 61 al 63. Y quiero invitar a mi hermana, a la familia Bazán, que puedan leer Esdras capítulo 2, versos 61 al 63. A ver, mi hermano, ¿no se les escucha? No se les escucha, mi hermano. Bueno, vamos a ver mi hermana Verónica Ríos. Sí, Esdras capítulo 2, versos 61 al 63. dice, todos los hijos de los Juanim, hijos de Abaya, hijos de Jacot, e hijos de Barzillai, quien tomó esposa de las hijas de Barzillai, el Gileadi, y fue nombrado así por ellos. Estos trataron de localizar sus registros genealógicos, pero no fueron encontrados. Por lo tanto, ellos eran considerados profanados y no fueron permitidos para servir como Juanim. El Tirshata le dijo que ellos no podían comer la comida especialmente Kadosh hasta que un Cohen apareciera y que pudiera consultar el Urim y el Tumim. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Miren lo que dice, miren. Cuando volvió Esdras y Nehemías, ¿qué sucedió? Los sacerdotes estaban todos dispersos. Ahora empezaron ellos a buscar quiénes eran, de acuerdo a su linaje en los registros, quiénes eran los sacerdotes, y se presentó un problema, que no había solución, que solo Dios podía resolver este problema, de que si esta familia era o no era sacerdote, la que se está poniendo en tela de juicio. ¿Y qué dice Esdras? ¿Qué dice aquí? Acá que dicen sí, Esdras dice que hasta que no haya un sacerdote que pueda consultar el Urim y el Tumim, no comerán. O sea que hasta el día de hoy esta familia no se sabe si es parte o no de los sacerdotes porque no se le pudo consultar a Dios. Por eso los sabios entienden que no había Urim y Tumim. Porque acá hay una situación crucial, porque están restableciendo el servicio del templo. Entonces, para no errar, ¿qué dicen? Ok, no tenemos cómo salir de la duda, porque Dios no nos puede responder porque no hay Urim y Betumim. Entonces, que esa familia no coma. Y hasta el día de hoy, esa familia no es contada dentro de los sacerdotes. Porque no hay un dictamen judicial, algo legal que avale de que sí ellos son partes de el sacerdocio, ¿ok? Y no es la única vez, porque Nehemías también hace este comentario. Cuando nosotros vamos a Nehemías capítulo 7, vamos a ir al libro de Nehemías capítulo 7, vamos a ir a los versos 63 al 65. A ver, vamos a probar de nuevo con nuestros hermanos de la familia Bazán, que puedan
El leerlo es el verso 63 al 65. A ver, ahí mi hermano. No se los escucha. Vamos a ver con la hermana Silvia. Nuestra hermana Silvia. Amén. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galaadita, y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogía y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador, si está 65, y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese a sacerdotes con Urín y Tumim. Ok, miren, acá Nehemías está relatando lo mismo que relató Esdras y está validando de que no había Urim Betumim. Por eso los sabios dicen que a partir del 607 hasta el día de la fecha no se tiene el Urim Betumim. Y es que es un gran misterio, porque nadie lo ha visto, nadie sabe. Unos dicen que era de oro y plata, otros dicen que era una piedrecita blanca y otra de color negro. Pero lo importante no es enfocarnos si era de oro o de plata o de qué material era, sino cuál era el propósito. ¿Para qué servía el Urim Betubim? Y esto es bien interesante, porque hay distintas preguntas que nos podemos hacer. Todos podían consultar. Ahora que tenemos toda esta información, ¿cualquier persona podía consultar el Urim y el Turim y por cualquier tema? No. Tenía que ser los líderes o el rey o el sumo sacerdote, en el caso que era algo de la cuestión del servicio del templo, o en estos casos, como estamos leyendo en Esdras y Nehemías. Tenía que ser alguien de autoridad. Es decir, entonces, que no era cualquier tema que se le podía. No, no es que uno, porque tenía un problema diario y no sabía cómo resumirlo, me voy y corro al sumo sacerdote para que me consulte el Urim y Tumim por mí, si tengo que cruzar la calle o no tengo que cruzar la calle. O sea, eran cuestiones decisivas, cuestiones legales. No eran cuestiones del diario vivir que se podía ir y consultar al Urim Betumim. Algo que tenemos que tener en cuenta, familia. Que esto es algo bien interesante. Y no solo eso, sino que ver cómo funcionaba. No es que se echaba suerte, que se sacaba la piedrecita como en Yom Kippur, que se metía la mano en un cofre y se sacaba, este es para Adonai y este es para Azazel. Eso era echar suerte. Eso era el azar. Pero en este caso no era eso, sino que de acuerdo a lo que mencionan los sabios, que se resplandecía, o sea, el Urim hacía resplandecer el pectoral, las letras del pectoral, y que el sacerdote tenía que leer esas letras y dar el mensaje. Entonces, ¿para qué servía el Tumim? No, miren que la definición de las palabras no era positivo ni negativo, era luz y perfecto. Entonces, esto está hablando de la cualidad de lo que, o más que nada, de la importancia que tiene la sentencia que Dios da. Va a ser luz y va a ser una decisión perfecta, que no puede ser cambiada. Sea la respuesta positiva o negativa, es perfecta. Y que el Urim es lo que hace que se ilumine el pectoral para dar el mensaje. O sea, yo lo podría entender que serían como las dos baterías que hacían que funcionara, le dieran función a ese efod, a ese pectoral. No es que echaban suerte y tiraban las piedritas y si salía la blanca o la negra. No, es que cada una de ellas tenía un propósito y una función. Una era afirmar que la respuesta era perfecta y la otra era de iluminar el pectoral para dar la luz. Entonces, ahora yo quiero preguntarles, ¿la suerte existe? ¿La suerte existe, familia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Existe? Acá nuestro hermano Ophelia dice, en el templo echaban suertes. Miren,
Sí, echaban suertes, pero cuando empezamos a ver ahora esto que nosotros creíamos que era echar suerte, cuando vemos el echar suerte en la Biblia, no tiene que ver nada con el azar. No tiene nada que ver con que, hoy estoy de buenas y me salió el número ganador. No. En el contexto hebraico y en el contexto bíblico, echar suertes tiene que ver con la voluntad de Dios. Sea la decisión que sea la de Dios, sea la que a mí me agrade o no me agrade, es la decisión de Dios. Y si yo gano, yo creo que estoy echando suerte porque tengo que tomar dos decisiones. No sé qué decisión tomar. Tiro una monedita. Si es cara, es B. Si es cruz, es A. O bueno, al revés. No me acuerdo, ya me perdí. Bueno, vamos a poner el ejemplo nuevo. Si yo estoy entre A y B y no sé qué decisión tomar, ¿qué hacemos normalmente? Tiramos la monedita o hacemos ti, suerte para mí. Y no me acuerdo más cómo sigue, pero echamos suertes. Porque creemos que esa va a ser la forma de... Y siempre tratamos nosotros de inclinarnos hacia lo que queremos. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de suertes en la Biblia y cuando hablamos en el templo, y justamente el servicio del templo nos enseña esto, de que no es algo que, qué suerte que tengo, qué buenas que tengo que salí, por ejemplo, en el sorteo del templo, elegido para presentar el incienso, ¿no? Es la voluntad de Dios, porque esto tiene que ver con algo que Dios quiere hacer en mi vida. Miren, el mejor ejemplo lo tenemos en el sorteo de la ofrenda tamil, cuando Zacarías fue escogido para presentar el incienso. ¿Cuántos años llevaba Zacarías sirviendo en el templo y nunca le había tocado la suerte? 25 años, podríamos decir. 24, 20 años, vamos a decir, sirviendo. Recuerden que los sacerdotes iniciaban su servicio a los 25 años y a los 50 se retiraban los sacerdotes. Y dice que Zacarías era de edad avanzada, pero aún seguía sirviendo. O sea que estaba entre los 45 y los 50. O sea, es decir, hacía 20 años que él estaba sirviendo, participando de la suerte para presentar el incienso y nunca salió. Pero miren qué sucede. Cuando él sale, Dios lo escoge porque Dios tenía que darle un mensaje a Zacarías. Y ese día que él fue y se presentó delante del Eterno a presentar el incienso en representación de las oraciones de todo el pueblo y de sus oraciones, vino un ángel y lo visitó a Zacarías en el lugar santo y dio su respuesta. Y el Eterno le dice, a través del mensajero, tus oraciones fueron escuchadas. Y vas a tener un hijo y lo llamarás Juan. Y él quedó asombrado. Y como medio no creyó, entonces quedó mudo. Pero miren qué interesante. Entonces podemos decir, la suerte como nosotros lo concebimos, ¿qué es azar? ¿Qué es el destino? ¿Qué es el universo que está a favor mío? Familia, no funciona así. Es la voluntad de Dios que se está dejando hacer visible a través de un decreto. Y que muchas veces por más que nosotros sabemos que A y B, y yo quiero inclinarme a la decisión A porque es la que más me favorece, pero Dios va a hacer de alguna forma que esa suerte que yo quiero tirar a favor de la opción A salga B, porque Él sabe que es mejor para mí, por más que yo no quiera. Ahora nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que aceptar la decisión que Dios tome, la voluntad de Dios. Y los sabios de Israel entienden eso, que la suerte en realidad, como la concebimos nosotros, que es el azar y todas esas cosas, no, es la voluntad de Dios. Si Dios quiso que pasara lo que pasara es porque Dios lo permitió. Fue la voluntad de Dios. Ahora está el desafío en que yo aprender por qué pasaron las cosas, por qué Dios permite, para qué suceden las cosas, para qué sucedió eso en mi vida. Y miren, Zacarías se estará preguntando, hace 20 años que sirvo, ¿para qué? ¿Para qué, Señor? No, estoy sirviendo y no puedo presentar el incienso. Porque había un tiempo en el cual el Eterno lo visitaría y Él lo escoge justamente para que acude a esa cita con el Eterno. Y reciba el mensaje y que Él sepa que sus oraciones, que durante toda su vida estaba orando por un hijo, dice, esas oraciones fueron escuchadas. ¿Qué nos enseña también eso? Que todo tiene un tiempo. Que los tiempos de Dios no son mis tiempos. Miren, Zacarías llevaba 25, 30 años casado con su esposa
y no pudieron tener hijo hasta ese momento. Oraban por un hijo, pero Dios no respondía. Respondió en el momento que el Eterno consideró que era el momento, en donde Él se iba a glorificar, donde el Eterno se iba a ser glorificado. Y no solo eso, sino que lo hizo de acuerdo al servicio del templo. Algo bien interesante. Y considerando la información también, familia, podría ser que posible que también el Urim y el Betumim sea un recordatorio para el sumo sacerdote, considerando lo que significa Urim y Tumim, que sea un recordatorio para el sumo sacerdote, así como era el recordatorio que llevaba en sus hombros los nombres de las 12 tribus de Israel, porque él era el representante delante de Dios, el mediador delante de Dios. Y él no era más que sus hermanos, sino que él tenía una responsabilidad más grande, de representar al pueblo delante de Dios y de que él, en esa responsabilidad, tener que ser luz y perfecto. ¿No será también que no solo era que sucedía este milagro de que se iluminaban, sino que el sumo sacerdote cuando portaba el pectoral, él sabía que estaban esos dos utensilios que dicen Urim Betumim, y que era un recordatorio para que el sumo sacerdote sea luz y sea perfecto? Entonces, si esto aplicaba para el sumo sacerdote que representaba al pueblo, ¿no aplicará también para nosotros? De que tenemos que entender de que tenemos que ser luz en este mundo y perfectos, y que la voluntad de Dios es perfecta y que nosotros no podemos cambiar la voluntad de Dios, sino que tenemos que obedecer, y si hemos cometido faltas por las cuales tenemos que pasar caos, y ok, lo vamos a pasar confiando en Dios de que es por algo. ¿Para qué? Para que nosotros cambiemos, para que nosotros nos demos cuenta que sin Él nada somos. ¿Será posible que la función también del Urim y el Tumim no solo era para un decreto, sino que también un recordatorio para el sumo sacerdote de que tenía que ser perfecto y ser la luz para el pueblo? Pues sí, Señor. Así es lo que sucede con nosotros. Y esto lo podemos conectar con las lámparas, con el aceite, porque nosotros somos lámparas. ¿Y qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que evaluarnos y ver qué tipo de aceite está quemando en nosotros. Si es un aceite de primera calidad que va a dar una luz perfecta, o un aceite de mediana calidad que va a hacer una luz media, digamos, linda, pero a mitad de camino, o vamos a hacer de un aceite de tercera calidad que solamente generamos humos y hollín y esta lámpara está sucia de hollín. Yo creo que ha llegado la hora, familia, de que nos analicemos y veamos qué tipo de luz estoy dando. Si es perfecta o no es perfecta. Si yo estoy iluminando como Dios quiere que iluminemos, como el sumo sacerdote tenía que iluminar, como el pueblo tenía que iluminar a las naciones y hacer que las naciones vengan y conozcan del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Wow, familia, para mí fue increíble poder comprender un poquito más y quizás, como les digo, familia, es un gran misterio. Quizás lo que hemos podido ver haya sido una pequeña, muy pequeña parte, o quizás tengamos que reevaluar lo que hemos visto, pero hemos podido aprender cómo se usaba el Urim y el Tumim. De que no era un agüero y no era una cuestión como muchas veces tenemos la mala costumbre de siempre ir y consultar a Dios por cuestiones del diario vivir. Familia, para eso tenemos la Torá. La Torá nos enseña, los mandamientos de Dios nos enseñan a vivir el diario vivir. Señor, ¿será que tengo que guardar el día de reposo? ¿No tengo que guardarlo? ¿Qué dice la Escritura? Lo tengo que guardar. Señor, ¿tengo que comer limpio o no tengo que comer limpio? Sí, tengo que comer limpio. Señor, ¿tengo que dejar de mentir, sí o no? Señor no va a venir a decirme, tenés que dejar de mentir. Ya está en su palabra. O sea que las cuestiones diarias tenemos en nuestras manos la respuesta. Ahora, como dicen los sabios, hay respuestas que solamente Dios va a darlas. Y tenemos que esperar a que el servicio en el templo sea restaurado y que vuelva a aparecer el arca y que vuelva a aparecer el Urim y el Betumim. Y conoceremos si era una piedrecita o si eran instrumentos de metal. No lo sabemos.
pero conocemos su función. Y era que Dios hablaba de la forma que podía hablar con el pueblo sin que el pueblo tuviera miedo. Recuerden que cuando en porciones anteriores el pueblo escuchó la voz de Dios, ¿qué sucedió? El pueblo dijo que no, ve tú Moisés y habla con él, porque si nosotros seguimos hablando, escuchando la voz de Dios, de cierto moriremos. Entonces Dios tiene que buscar formas de hablar al pueblo y va a hablar a través del sacerdote, a través del Urim y el Turim. Pero no cuestiones diarias, sino cuestiones que aplican a la nación, o vida y muerte, o si va a haber caos dentro del campamento. Que familia, ha sido un gusto y espero que haya sido de bendición y les ayude y que podamos juntos seguir aprendiendo sobre estos temas, estas cuestiones que quizás pasan por alto, familia, y que necesitamos prestarle atención. Miren cuánto hemos podido aprender. Miren cuánto hemos podido ahora conocer de cómo funcionaba el servicio del templo y cómo era esto de la consulta a Dios. Y que también los principios que podemos aplicar a nuestras vidas. Y que tenemos que ahora esforzarnos a ser luz y perfecto, a ser Urim y Betumim. Así que familia, lo vamos a dejar hasta aquí. Ha sido un gusto. Nos vemos en el próximo estudio del libro de Éxodo y también invitarlos a que sean parte de los estudios de la serie de Restaura el Alma. Pueden enviarnos un mail al mail que aparece aquí abajo en la cajita de descripciones, mandándonos un mail diciendo quiero participar los días jueves, es todos los jueves a las 8 p.m. Miami, 22 horas Argentina, que nos reunimos a estudiar los mandamientos y tratar de entender cómo los mandamientos van a restaurar el alma y alegrar mi corazón. Así que familia, los invito y nos vemos en un estudio más de la Biblia en su contexto, de la porción semanal o de restaurar el alma. Familia, nos vemos. Shalom.